buenas noches, bienvenidos a Aguas con tu Arte, cuarta edición. Hoy estamos aquí presentes con... ¿Con quiénes? ¿Quién es usted, señor? Bueno, mi nombre es Kevin Hope Luna Hernández, soy licenciado en educación secundaria. Ya me enamoré, güey. No, con especialidad en geografía. Hola, ¿cómo están? Yo soy el Flaco, ya saben, ya me conocen. Tenemos al invitado Kevin Hope, que nos honra con su presencia. Hace años que nos conocemos, ¿no, Kevin? Claro que sí, pero el honor es mío de estar en este fabuloso programa. Eso es todo, señor. A ver, por favor, queremos que nos hables de ti. ¿Quién es Kevin Hope? Miren, Kevin es una persona que le encanta investigar, saber de las cosas y nunca quedarse con dudas. Es una persona que siempre va a estar preguntando, buscando información, documentándose, y después se va a equivocar, pero de eso aprende y va a volver a preguntar y luego se va a volver a equivocar, como normalmente. Más equivocaciones que preguntar, ¿no? Pero aprende. Eso sí. Ahora, como dicen, ahora soy un poco más sabio de lo que era ayer. Ándale, mira. Buena frase por usarla, güey. Sé que eres maestro de geografía, pero ¿de dónde exactamente? Mira, yo trabajo en 2 secundarias. Estoy trabajando actualmente en la secundaria general número 5, Convención de Aguascalientes, ahí en la Colonia México, ahí donde pasó el accidente hace poquito. ¿Te tocó estar ahí? No, porque no hay turno vespertino, es puro matutino. Pues trabajas en la mañana aquí, ¿y dónde trabajas en otra institución? En la tarde trabajo en la secundaria general número 21, licenciado Adolfo López Mateos, en Rincón de Romos. Digo que somos allá vecinos, yo también voy al Sitio Cultural de Rincón de Romos. Sí, tenía que decirlo para que nos encontremos por ahí, ¿verdad? Contrátenlo ya. Gracias. Qué bueno. Entonces, a ver, ¿qué te llevó a estudiar geografía? Las circunstancias de la vida. Yo estaba buscando física elemental o matemáticas. A eso iba porque, aquí los oyentes, los que nos están viendo, él y yo nos conocemos desde hace años, éramos alumnos de la misma institución. Y del mismo Víctor papá. Manuel Castellanos Muriel, su papá, gran persona, y yo lo veía como físico. Estamos de hecho en físico matemático. Así y es. ahorita que me dicen, no, pues es geógrafo, ¿cuándo cambió? Las circunstancias de la vida. ¿Dejaba más? No, de hecho no. Lo que pasa es que cuando fui a inscribirme, llegué y me dijeron, hay historia, estás formación cívica y ética, está inglés y geografía. ¿Cuál quiere? Y yo dije, historia es de leer mucho. Y no. Formación cívica y ética, nunca he seguido las leyes. Entonces, no es muy cívico que digamos. ¿Cómo que para qué? Y inglés no lo sé hablar. Sí. Entonces dije, no, geografía. No me cómoda. Creo que es más fácil. ¿Y si es más fácil? No. Salió peor. No, lamentablemente es que geografía abarca las ciencias de la matemática, la física, la biología, la química. Agarra álgebra, agarra formación cívica y ética, entonces es un todo. ¿Qué tan cierto es que le llaman que eso es una ciencia cierta, la geografía? De hecho es tan cierta que el arte va también mezclado en la geografía. ¿Cómo es eso? De los 5 componentes geográficos que existen, la cultural es una de ellas que estudia la geografía. De hecho, tenemos que aprender sobre las artes básicas, las artes manuales, el por qué el punto de fuga es en un horizonte, y eso es geográfico, no es nada más por apreciación de arte. Como decir de las etnias, o sea, también las es parte culturas, de la olmecas y toda esa onda, ¿no? todo es parte de la geografía. La exposición geográfica de esa cultura, saber hasta dónde se... Sí, es como lo hacían lo del sol, ¿no? Que Sí. como daban sus pirámides para saber cuándo era la hora con el todo sol. eso. Todo eso lo Entonces, tienes que estudiar. No es nada más como decir cartográficamente, pues aquí No. estamos en Aguascalientes, pasamos de aquí y a Zacatecas. no, de Allá hecho, te matan no. y aquí no. Allá van hecho- con las cabezas de perro, ¿no? De hecho no, de hecho abarca muchísimo más. Por eso es tan difícil que nada más se puede dar clases de geografía en secundaria, nada más en primer grado, porque dejas muchas cosas afuera. Simple y sencillo, ahorita en esta nueva situación,
la currícula nos marca que debemos de dejar afuera los astros, el sol, porque los eclipses, porque no se está dando nada de eso en primero y secundaria de geografía. Pero lo tienes que dejar de fuera, pero es importante saberlo, ¿no? De hecho, gracias a, obviamente, la libertad que dejan en las planeaciones, uno puede agregar todos esos contenidos que le hacen falta al alumno. Okay. Por eso es importante siempre en las planeaciones tener esa libertad que nos dan para poder ejercerla y darle la mejor educación al adolescente. Porque dicen, es que deberían de enseñarles a vender, les deberían de enseñar a tener negocios, abrir sus propios sistemas económicos. La geografía lo da. Y de hecho hay un tema específico que se llama economía. Es como la plusvalía, por así decirlo, ¿no? Todo eso lo da la geografía. El problema es que se los dan solamente en primer grado. Y en primer grado no lo entienden muchos. A ver, pero explícame más cómo es que la geografía te da para hablar de economía. Es que una parte de la economía, hablando de los componentes geográficos, una parte se llama economía, es una parte de los componentes geográficos, y la parte de economía se desglosa desde el momento en que una moneda o que una prenda te sirve de cambio para obtener otros recursos, o una alimentación. Desde los granos de sal que muchas personas se acercaban al mar con prendas de tela para poder colar el agua y sacar el sal. Y de esa sal, como era tan difícil sacarla, esa sal se la daban en las épocas de los griegos para poder pagarles a todas las personas, a los romanos, a los sirvientes, porque es muy cara. Era la moneda. Era la moneda. Exactamente. De ahí salario. Como en Holanda los tulipanes. Exactamente. Yo tengo una pregunta bien importante que acabas de decir ahorita. A ver. Porque me la hiciste ver. Que dan carta abierta de que tú puedas enseñar lo que se debe de enseñar. ¿Y si lo hacen? Sí, de hecho, porque antes era, aquí te sigue, tu curricular dice que tienes que enseñar esto y tienes que enseñar esto, no dice lo que tú quieras. Era, ¿no?, muy hermético. Era muy hermético, cerrado. exactamente. Mira, sí se da la pauta, pero también tienes que cumplir con varios criterios. Primero, que sea una información verídica y necesaria para el alumno. Exacto. Si nada más estás llegando y nada más quieres inventar, improvisar, pues tampoco es la de ahí. Sí, por eso es la planeación. Sí, entonces trata de que todo lo que vayas a meter sea realmente relacionado con lo que es el tema que puedes tú ver con ellos. Por ejemplo, el espacio, la luna y todo eso casi siempre lo metes en la parte de lo que son las proyecciones cartográficas de cómo se ve el mundo. Por ejemplo, lo puedes ver, dices, la proyección cilíndrica es la forma en cómo se ve el mundo. Imagínatelo cómo se vería el espacio con esta proyección si la pones de forma es como cilíndrica. los terraplanos también. Sí. ¿Tú manejas alumnos de qué grado? Yo solamente manejo alumnos de primer grado. ¿Pero de secundaria? De pura secundaria. ¿Y cómo es trabajar con los chavos de secundaria? ¿Cómo es trabajar? Sí. ¡Ay, bien divertido! Empezamos ahí el problema. Lo mejor de todo. Digo, es una etapa difícil de por sí. Sí, exactamente. Fíjate que es una etapa muy difícil siempre y cuando los dejes. Fíjate, ahí es donde entra la problemática. Muchos docentes tienen dominio de grupo. ¿Qué significa esto? Que puede controlar alumnos desde 10 hasta 50 alumnos. Por lo regular tenemos 40 alumnos en el turno matutino. En los turnos vespertinos bajan un poco los números, pero regularmente llegan con las mismas inquietudes. Faltas de papá, no los quieren, no los atienden. Los llevan y los dejan ahí como guardería. Sí, creen que es una guardería. Sí, exactamente. Entonces, existen muchas problemáticas que supuestamente ellos traen y es lo peor del mundo y hasta se quieren suicidar. ¿Y ustedes como maestros, cómo atacan ese tipo de situaciones? Mostrándoles en primera que no son adultos. Exacto. Lo primero. Primero les tienes que dar a entender de que no son adultos y que ellos tienen una edad y unas obligaciones. ¿No? Unas obligaciones. Exacto. Y unos derechos que ellos tienen que estar realizando. Eso es lo importante. Ya cuando está establecido qué obligaciones y qué derechos tienen, entonces les empiezas a abrir la pauta. Tienes esta obligación, pero tienes esto que te va a beneficiar. Okay. Por ejemplo,
Yo lo que les decía, la geografía es la asignatura más sencillita de todas. Más sencillita y carismática. Entonces voy a dejarles un trabajo bien sencillito. Exacto. Y se enojan. Porque dicen, es que no está nada sencillo. Cada vez que nos dice, sencillito, Es porque nos va a estar bien cabrón. asusta. Ya los tiene traumados. Sí, ya me imagino, pobres niños. Pero después llegan de la universidad y me dicen, profe, si estaba sencillito. Ah, ¿verdad? ¿Sí te ha tocado ese caso de que ya son alumnos Sí. de secundaria, ya después los vuelves a ver Sí, ya de universidad? llegan y, no, si estaba Te agradecen. sencillito. Y le dije, ah, ¿verdad? ¿Qué tal un ensayo? No, ahora sí lo hago rápido. ¿Verdad? Qué chingón es eso, ¿no? Ver el agradecimiento del alumno. Qué Sí, chido. pero es importante, como te digo, ver el nivel. Por ejemplo, ahorita muchos lo que están diciendo es que existe mucho rezago por lo de la pandemia, los 2 años, que no hubo. Y te voy a ser sincero, para mí el rezago siempre ha existido. ¿Por qué? Porque la autoridad inmediata, que son las secundarias y las primarias, no dan la información que se necesita. Hay una hoja de seguimiento que a lo mejor ustedes como papás conocen, que es el informe del alumno. Y que ¿Sí lo les dicen conoces cómo ese? saben leer, saben ok, sí. escribir, Sí. cómo van en esa lectura. Y te lo dan como papá. Exacto. Y supuestamente año con año se lo entregan a primero, segundo, tercero. Está como cuando hasta hacen las sexto. tareas y que ya la hice y te das cuenta que tú la hiciste y salió mal, ¿verdad? El problema es que de sexto a secundaria no existe esa comunicación. Un puente. Un puentecito. Entonces, al romperse ese lazo, haz de cuenta que el niño llega en blanco. En primera llega asustado. Pues sí, porque es algo nuevo para la escuela. En y todo, segunda, ¿no? diferentes Tácticas. emociones de los docentes, Exacto. maestras, maestros. Sí, Hay aparte unos de que en la primaria era uno solo más docente y en la secundaria son varios docentes, Sí, ¿no? entonces eso de por sí ya otro susto. Y luego llega el maestro de geografía. ¡Muy buenas tardes! No, pues más se asusta. No es cierto. No, está bien. No, pero sí. Sí es complicado. Sí es complicado, pero solamente si no sabes agarrarlos desde el principio. A un alumno es como un hijo. Ujú. Mientras seas firme con tus decisiones y mientras los mantengas con el orden que tú quieres, tú haces esto, se te da esto. Ah, lo hizo, se le da. En el momento que tú falles en ese lapsus de decirle, sí, hazlo, y él dice, no quiero. Ah, bueno, no lo hagas. En ese momento notó una debilidad. Y en Oye, ese momento se te va a y ir luego, encima. ¿hasta cuánto puedes tú involucrarte en los problemas de los hijos? No hay un estándar que te digan, ¿sabes qué? Tú le puedes dar un consejo de, tranquilo, ¿no? Tú te puedes involucrar lo que tú creas necesario. Una problemática de alumno puede ser infinidades. Nos ha tocado muchísimos problemas Sí, me imagino. muy fuertes. Sí. Y te puedes involucrar. Aquí el chiste es que lo conozcas, pero sepas orientarlo y canalizarlo. Ok. O sea, no te lo apropies como un problema tuyo. Porque, por ejemplo, uno puede tener miles de problemas en casa. Exacto. también. Ahora con el COVID, personas que fallecieron, sentimientos Muchas, ¿eh? encontrados, personas que te acusan de que por ti se murió esta persona. Ahorita con el COVID hay muchísimas cosas de estas. ¿A ti te pasó esa situación? No. Bendito Bueno, Dios, no directamente, a un tío, un familiar de Monterrey. De hecho, fuimos a su funeral, sí estuvo muy pesado. Y más porque mi primo no conocía nada de las historias que él tenía porque no existía esa comunicación. Ok. Fíjate que me encantó platicar, siempre me encanta hablar con mi primo. De hecho, me gustaría mucho estar hablando ahorita, pero tiene mucho trabajo. Si nos está viendo, pues que le manden una pregunta luego. No, claro que sí. Primo Pablo, ahí estamos. Bueno. Yo te Pero decía, sí. ¿sabes por qué esa involucración? Porque me platicó, con mis palabras, ¿verdad? Mi esposa me platicó una historia sobre una maestra que dejaron a la niña, ¿verdad? Dejaron a la niña en la escuela y ella se tomó el atrevimiento de llevarla a su casa. Entonces a ella ya le estaban diciendo que se estaba secuestrando la niña, la mamá. De La mamá hecho. irresponsable, que no llegó, se tardó que media hora en llegar por ella.
la maestra dijo, pues que no la puedo, porque como saben ustedes, tienen que salir cerrado y ustedes se van, los niños tienen que estar afuera. Ella lo que hizo fue, la humanidad pues, la agarró a la niña y la llevó en su carro a su casa. Pero ¿qué pasó? Que la mamá fue y la demandó porque dice que quería, ahora sí que raptar a la niña pues. Entonces por eso digo, ¿hasta dónde se pueden involucrar ustedes? De hecho, nosotros nos podemos involucrar en comunicación. Con los padres, Hasta yo me ahí, imagino, ¿no? Nada más. De ahí en más, si es un problema más fuerte, se canaliza con trabajo social, después de trabajo social, psicólogos, después de los ¿Ahí en la secundaria psicólogos... hay psicólogos? Es que ahí sí tienes que... No, te estoy diciendo Es los algo pasos, que- o sea, Debería de estar, ¿eh? Sí, O sea, sí. debería de estar. Sí, Mira, debería de ver. lo que pasa es que, por ejemplo, en la General 5, que está aquí en Aguascalientes, sí tiene psicólogo. Ah, sí. Pero en los municipios no, y Ese menos es el en los problema. turnos vespertinos. Sí, es que eso ahí pasa. es donde hacen falta. Sí, son muchas situaciones. Es que todavía no existe este apoyo totalmente ya para esta área de la psicología, que debe ser importante, porque sí, cuántos niños no están pasando por situaciones de violencia, maltrato, de y todo violencia eso, ¿no? familiar y todo eso, y no se les da esta importancia. Por ejemplo, tú dices ahorita de esta mamá Ajá. que lo deja ahí como si fuera guardería, pues la verdad, o sea, yo desde mi perspectiva diría que la maestra no tuvo una malicia. No tuvo nada que ver. No, el problema es que sí lo tuvo, porque sus canales inmediatos le indican que Sí, al pero no si estar, no hay... déjate digo, al no estar nadie, ello tiene que resguardarla, cerrar la escuela, pero resguardarla dentro de la institución. Ella ni los directivos se pueden retirar mientras Hasta que esté no la vaya. niña, hasta que no vayan. Si no va la madre, Sí, hablas sí, a sí. La policía, autoridades yo Le me- hablas a la mamá, si la mamá no te contesta por X, Y razón, le hablas a la policía. Hasta que no llegue la policía a resguardar a ese menor, tú no te puedes mover de ahí. O sea, tú delinques en un delito, pues, si te vas. Eso Sí. es lo que iba, o sea, no lo hizo con malicia, más sin embargo, pues, o sea, no hizo lo debido. Lamentablemente, eso es a lo que se refería, por ejemplo, con la geografía. Una de las cosas que nos dicen las leyes es que no importa que tú no conozcas la ley existe. Exacto, no porque Entonces, no esté ahí, ¿verdad? Aunque tú seas ignorante de la ley, eso no te salva de eximirte de la culpabilidad. Entonces, esas son las problemáticas y eso es lo que se les dice a los adolescentes. A lo mejor tú no conoces todas las normas de la secundaria, aunque se te hayan dado. O sea, te dan unas normas cuando entras a un instituto a trabajar. Al momento de dan inscribirte, una norma. te dicen reglamento, corte de pelo, uniforme, uso, todo lo que tienes que ¿Y también hacer. son para ti o nomás para los alumnos? Para nosotros tenemos nuestro propio reglamento también. Tenemos nuestro propio reglamento, nuestra forma de vestir. Forma de vestir, ¿verdad? Que no vayas, Todo. no sé, cholón, O sea, con pantalones rotos y todo Todos, eso, ¿no? todos tienen su forma, su reglamento para. Pero aquí la cuestión es que en un adolescente se es un poco más estricto porque todavía no tiene su Orientación. su autoestima bien definida. Definido, exactamente. Entonces puede agarrar miles de formas antes de ser adulto y decir aquí voy a estar y con esto voy a seguir. Más bien su personalidad como tal. No, personalidad y autoestima. ¿Supieras cuántas personas existen cortándose todavía? Ah, sí, pero o sea, obviamente va ligado. Pero Sí. la personalidad de una persona... Sí, de una persona. Sí. no se termina de formar hasta los 16 años. Es No, cuando ya tiene no, un criterio. equivocado, ni siquiera a los 16. ¿Es a los 16? No. Pedagógicamente una persona puede establecerse ya su personalidad hasta los 28. Y Con la razón todavía no tengo tardía, personalidad yo. y la tardía es hasta los 36. Por eso existe mucha persona que en edad de vejez les dicen los chavorrucos. Ah, bueno, ok. Porque regresan todavía, porque Es que su dependiendo de su la- personalidad tardía fue demasiada. No. Es que aquí creo que estamos en un poquito de enfoque diferente. Va dependiendo de, ahora sí que el nivel donde va creciendo. O sea, por ejemplo, si lo vemos con Erickson, Ujú. es de las etapas que se tiene que seguir. Profe, ¿Sony Ericsson? ¿O qué? Y no sé, ahora sí que el crecimiento no se detiene. Pero si te vas, por ejemplo, con Piaget y todo eso, o sea, eso es otra bronca. O sea, Sí. tienes que cumplir con la etapa y no puedes pasar de esa hasta seguir. Por eso Es lo que el problema es que ahora actualmente hay muchas etapas que se brincan. Por ejemplo, hay bebés que ya no gatean para caminar. Ah, sí, pues por la evolución, ¿no? ¿Cómo va creciendo la evolución? Pero eso no sería más que la psicomotricidad.
No, es la evolución, güey. También es el igual. medicamento, güey. Según los psicólogos, te dicen que así es como debe de ser. Y cuando se brincan... Según el psicólogo, ya ves. Y cuando Eso no lo se sabes, brincan, cuando se brincan etapas, entonces hay un problema. Porque no viven ese momento. Pues de cierta manera yo siento que el conflictismo de los muchachos está en secundaria, ¿eh? Porque yo lo viví muy arraigado, por mi parte. En secundaria sí sufrí mucho, lo que es el bullying y lo que es de que no tienen eso es social, en pocas palabras, ¿no? Pero vas creciendo, como dices, vas agarrando personalidad y te haces la persona que eres. Es lo como le platicábamos hace ratito. Ellos nos conocemos en el Castelazo y ellos eran pues un poquito más extrovertidos, ¿verdad? Y yo era muy antisocial. Entonces me junté con ellos y me hice más social con ustedes. Bueno, yo era muy santito, yo estudiaba. Sí, sobre todo. Yo trataba las cosas de física, ayudaba a mis compañeros con los trabajos. Físicamente nos quitaba el lunch. Pero tenía hambre. Es otra cosa, güey. A ver, entonces platícanos pues de la robótica. Dices que tienes especialidad de robótica. Bueno, fíjate que ese es un tema muy, muy extraño porque cuando entro a la secundaria en Rincón, duro un año dando geografía y de repente me dicen, ¿sabes qué? Para el siguiente ciclo se acabaron tus horas de geografía. Y yo, ¿y qué hago? No, pero no vas a salir de aquí. Nosotros sindicalmente vamos a estar apoyándote y todo. Y yo, gracias. Pues sí, ya pues tenías la base. O sea. Sí, entonces digo, pues, pero esa es tu obligación. Exacto. No me puedo ir a otro lado. Pues. Exacto. Estas son mis definitivas. ¿Qué hago yo? Entonces me dice en ese momento el director, no, mira, no te preocupes. Hay horas de taller. Y yo, sí, no hay problema. Construir y confección. Sí. Yo dije, pues ahorita agarro mi máquina de coser y... Taquigrafía ya no existe. O como otros, figuritas de papel. Y ahí está. Papiroflex. Papiroflex. Sí, exacto. Entonces me dice, y hay un taller de robótica. Y queremos el taller de robótica aquí. Yo dije, sí. Va. Sí, no tenía otra cosa que hacer. Y dije, me van a quitar los de geografía. Dije, Pues, tengo que buscarle, ¿verdad? me quitan trabajo. Entonces me empecé a especializar en la robótica. Empiezo en lo que voy estudiando robótica, tengo que dar clases. Ah, sí, también. Entonces, prácticamente lo que yo aprendía el sábado, yo lo repartía en 2 días. En toda la semana con los alumnos. Lo que ibas aprendiendo lo ibas Sí, se los iba presentando. Llegó Pero un todo punto, era de todo, profesor, servomotores y todo eso. Todo. Entonces, la primera que te enseñan es programación. Ya está. Ahí con los Y que dedos, tienes que mover un dedo. Y luego dices, bueno, ok. ¿Y cómo le voy a hacer? Es que el dedo no se mueve nada más así. Entonces, es que primero le tienes que decir al dedo que este dedo tiene que... Nada más quiero que se mueva estos dos no. Y ok. Entonces, escribe esa programación. Luego, tienes que hacer que esta parte del dedo sea la primera que se mueva. Porque si quieres que se mueva el dedo se va a mover así. Completo. Entonces, tienes que hacer que se curve. Y empiezas. Entonces, tienes que escribirle. Y Y cuántos meterse grados se fuerte. tiene que poner. Entonces, son detallitos. Y lo primero que te dicen es, para que empieces a entender la programación, escribe cómo cierras la llave del grifo. Sí. Pues sí, le dices así, pero no, paso por paso. No, pues está canijo, ¿verdad? Entonces, tienes que pedirle, primero, tienes que pedirle a tu mano derecha o izquierda, primero debes de decidir con cuál mano. Porque dependiendo la llave que esté abierta, es la mano. Y hay muchos que son muy derechos que la cierran las dos así. Pero lo hacen con el hemisferio izquierdo. Pero todo va a depender. Por eso digo, primero es decidir. Exacto. Después de decidir es decirle a tu brazo que se mueva. Hacia enfrente, va. Sí. Y luego, después de que el brazo lo hace, no, porque los dedos también se están moviendo. Entonces le tienes que decir a cada uno de Todo esos cómo se dedos acomoda igual. que se mueva. Entonces por eso robótica a veces les gusta mucho porque sí, los robotitos y que se van a pelear y todo, y eso está chido. Pero lo primero es la programación. Exacto. Y eso es lo que no les gusta a muchos. Porque está bien tedioso. digo, La programación viene a ser como hacer el software. O sea, Ándale. Sí, el cerebro, ujú. las indicaciones. Todo lo que tiene que hacer, todo el proceso que tiene Sí. que hacer para hacer ese movimiento Sí. tan sencillo. Así es. Bueno, para uno. Ya. Sí, para uno es sencillo, es, Sí, pero es ya normal. metérselo a un robot. Sí, no. Ya o viene.
Ese es el diferente. y eso es por lo que muchos abandonan ese taller. Sí, porque tú metes la mano, o sea, qué tantos, todos los músculos que se mueven. Tiene que trabajar y todo. Los nervios, los tendones, todo eso, aplicarlo en un robot. ¿Sí? No, y deja tú de eso. Cuando ya le metes por fin la programación, ya le pones control remoto y ya tú lo mueves. Pero cuando quieres que un robot sea independiente y de acuerdo a las indicaciones que le des, se tiene que mover. Por ejemplo, debe de tener un sensor para las caídas. Entonces el robot debe de tomar la decisión Tiene de que que ser si esa raciocinio, caída, desviándose a la izquierda, ya no se cae. Y si se cae, tiene que tomar la izquierda. Entonces esa programación también se la debes de agregar. No, sí. Tiene su chiste. Tiene su chiste, exactamente. Entonces, lamentablemente terminé la especialización, me dan Lamentablemente. me dan todo eso y luego me dicen, no te preocupes, regresaron las geografías, Sí. ahí están. Y el taller, Ya no quiero. no, y a mí me gustaba porque, fíjate, tuve el honor de que con el grupo de tercero, que fue el que le di robótica, fuimos a participar a Japón, No manches. pero de forma virtual. No, que la Ok. Porque que no ya había te hacían el dinero. avión y la chingada. Sí, pero no, de forma virtual. Y ganamos los primeros 2 concursos del robot y se nos fue el internet. Seguramente era un teniente mexicano, yo creo. Sí, pero casi lo logramos y se nos fue el internet por 3 minutos Y valió con eso, ¿qué es? y nos destruyeron el robot. Es caray. que... Una pelea de robot, ya Sí, imagino, ¿no? entonces ya en ese momento ya tú no puedes hacer nada. Mientras el robot esté vivo y se pueda mover, le van a seguir tundiendo. No manches. Pues hay que ver un día de ese tipo de interesante. peleas. Yo nunca he visto una. De repente las pasan ahí en el Facebook, ¿verdad? Pero Sí. nunca las he puesto Pero atención. Pero sí, en la estuvo- película de Baymax está chido. No, no la he visto. Baymax. Pues ahora sí que, pues qué bueno que la especialidad de robótica pues está chido porque empiezas con una y luego con otra. Y ahora nos vas a hablar sobre, estabas en el radio municipal. Sí, estaba en la radio municipal, en Radio Sol 94.1 de FM. O sea la que no somos tu primera vez. No, ya del viste. llano. No, pero lo pueden... Ya me sentí usado, ni nada. Me siento traicionado. Siento No, traición. no, nada de eso. ¿Y qué tal? ¿De qué hablaban ahí? ¿De qué es su Mira, era un programa? programa de historias de terror, se llamaba Los Misterios de la Noche. Lo fundamos un compañero, un amigo que se llama Daniel. Él tenía la idea, yo le di nada más vamos a contar historias y nos vamos al panteón y grabamos y todo eso. Traía esa onda media rara. De los Esa, cazafantasmas. esa onda. y él me dijo, sí. Ánimo. Él trabajaba ya de locutor, entonces yo le decía, mete eso, vas a ver que va a ser pegar. un éxito. Y, tal. En Día de Muertos, dice, ándale, vamos a hacerlo pues, pero Como tú lo de hoy, vienes. precisamente, ¿verdad? Y yo, sí, vamos. No tenía miedo al éxito en ese entonces. Hoy tampoco, pero ya soy más mesurado. Sí, sí, sí. Ya me alcanzó la edad. Sí. Entonces empezamos las transmisiones, empiezan a preguntar que por qué suceden algunas acciones, cosas, de acuerdo a todas las vivencias que tuve y por todas las religiones que me anduve metiendo. Ahí nomás. ¿Cómo? ¿Anduviste en varias religiones? Mormones, Sí. testigos de Jehová. Sí, de hecho tengo mi judíos. libro del Mormón. Ah, sí. Sí, donde dice que Sí. todos los pecados se ven en la piel y por eso eres moreno. Ahora entiendes, es pecador, pecador. Espérame, o sea, si soy moreno es porque soy pecador. Sí. En África están condenados, güey. No, es ¡Qué que sí lo dice. racistas! No. A ver, es que no es racismo. Es que Eso es lo tus que dice. pecados son los que te van poniendo ese color de piel. Eso dice Pero- la religión, y me está no lo dice saliendo Kevin. Pero yo no lo digo. A ver, ¿cuándo he sido yo racista? Entonces, no te creas. Entonces, ese tipo de cosas, de meterme en varias religiones, por ejemplo, ¿Eso por qué lo hiciste? O sea, ¿qué estabas buscando? yo quería buscar una verdadera religión. Ok. Estaba molesto conmigo ¿Por qué? y cuestiones mías de Personales, personalidad, cabrón. de autoestima. No me hallaba con mi familia, no me sentía a gusto.
A pesar de que a todo el mundo le agradaba mi jefe, yo no me sentía a gusto con él. No existía esa misma relación. Entonces, andando vagando por todos lados, empiezan a jalarme, no, que los cristianos, ay, güey. Y ya que en la primera misa que voy con los cristianos, dicen, oh, es que necesitamos un exorcismo. Y yo dije, ay, esto se va a poner bueno. Ya se imaginaba la niña del exorcismo todo jareando. Sí, no, sí me lo imaginé. Entonces veo que le ponen una sábana y empiezan a rezar. Obviamente no como los católicos, hacen sus rezos, le hacen un círculo y luego me dicen, es que ellos saben hablar el idioma de los ángeles. Pero si los escucho igual, dice. Yo dije, bueno. Entonces empiezan a hacer sus oraciones ellos, yo me le quedo viendo. La primera recomendación, no los veas a los ojos porque van a ir sobre de ti. Eso es en la película de Constantine. Buscó los ojos luego, Kevin. Sí, fue lo primero que hice. Ahí estoy viéndola. Y luego todavía con mi pensamiento, así como en Los Simpson, sé que me estás escuchando. Entonces, lo reto supuestamente y me empiezo a reír. En ese momento empiezo a tratar de escuchar los rezos. Y sí, los estaba escuchando. Padre Santísimo, ayúdanos a que esta alma pecadora se vaya. No, obviamente el ser cristianos no ponían ni santos ni vírgenes, solo se dirigían a Dios y a Jesús. Entonces cuando les digo, no, pues que recen un rosario, es que nomás... ¿Qué les dice ahí? Les digo, bueno, también entiéndame, tenía 19 años. Está bien, estaba buscando el camino. Entonces se me ocurrió decirles eso. Le dije, es que nada más están repitiendo las mismas palabras, no salen de otras. Y se me queda viendo el pastor y me dice, ¿tú los entiendes? Y yo, pues sí, no están hablando otra cosa. Mira, él está hablando sobre Dios que baje del cielo y él está hablando que el caballo blanco de Dios que va a venir. ¿En serio los entiendes? Sí, no se me hizo algo extraordinario. Y es que dice, es que ellos están hablando en lenguas. Yo me empecé a reír. Dije, ¿en lenguas? ¿Qué lenguas? O sea, como las angelicales. Supuestamente ellos hablan lenguaje angelical. Ah, ok. Entonces, ¿y tú lo entendías? Y yo lo entendí. Y yo, es que él es un ángel. Entonces, pues ahí empezaron. No, pues que aquí quédate y que te vamos a ayudar y que no sé qué. Y ya, sí, pues todos buscan su religión. Después de eso, un vecino mío es testigo de Jehová y me dice, vente, vamos. Y yo, sí, vamos a conocer. De ahí va Kevin. De ahí voy otra vez a escuchar. Y ya dicen, es que nada más hay cabida para 1,400 personas y ya no más, hasta ahí se acabó. Y yo le dije, pero somos más de 1 millón. ¿Y cuántos testigos de Jehová hay? También más de 1 millón. Entonces ninguno va a caber. Nomás los patrones. Los jerarcas. Después de eso me dijeron, no, pues ya váyase. Usted no va a caber en el filo de nosotros. No, ¿Te batearon? Sí, pero es que también se salieron otros porque empezaron a preguntar eso. Oigan, sí es cierto, entonces no va a haber salvación para nosotros o... Es que no ha comprado su boleto que cuesta 10,000 pesos. ¿Cuál es la cuota? Y dije, chino, pues vamos. Me gustó una religión que son bautistas. Ellos... muy místicos, ¿no? Ellos agarran el dinero de todos los congregados y a los familiares que son de escasos recursos o que no tienen dinero, les pagan los estudios, pagan todo lo de la comida y todo. Y hasta que se gradúa, le consiguen el trabajo y luego le dicen, bueno, aporta para que otra persona que no tenga recursos, tú le ayudes a terminar eso. Qué bien. Yo dije, está chido, está buena onda esto. Pero no me hallé, es que son muy buenos. Son muy espirituales, no exagerados. Entonces, a ver, es que son muy buenos. ¿Y lo que buscaron? No, es que me estaba buscando y no sabía qué y sentía que no podía encajar porque la persona que me invita es muy buena persona. Le pueden insultar, él siempre se ríe, nunca responde, nunca le he visto enojado. Entonces, entonces yo decía, yo no puedo ser así. ¡Ay, te caigo! Entonces, yo no puedo ser así. Yo sí me enojo y tú me dices un insulto y yo te digo, ahorita vas a ver.
La salida. Sí. Niño de 13 años, vas a ver, nos vamos Sí. afuera casi le de la Me secundaria. dicen, no, que no me vas a tumbar en el fútbol, hazme comer tierra. Eso, que eso no lo vivimos tú y yo. Pero bueno, entonces no encontraba yo ese lugar. Y luego, cuando se me ocurrió salir, se me olvidó apagarlo. Ahorita estamos ocupados, disculpen. Entonces, un día se me ocurrió salir a la Sierra Fría con unos amigos. Y vagando en diciembre, no sé por qué nos encantaba ir en diciembre a la Sierra Fría. Hay una parte de la Sierra Fría que tiene como un lago congelado en esa parte. Y nos gustaba ir mucho ahí. Es aquí en Aguascalientes. Sí, ahí en San José de Gracia. Sí, subes todo, sí, lo que es la Sí, Sierra Fría, ¿no? entonces- Está muy peligroso, ¿no? Bueno, en ese tiempo todavía no. Todavía no pasaban los perros con cabezas. Hermano. Sí, todas esas cosas. Entonces, vamos y nos encontramos unas personas bien amables. y nosotros decíamos, qué chido, y vénganse a comer y todo. Pues vamos. Y empezaron y tenían una fogata bien chida, grande. Pues ahí vamos. Bien amables, bien a gusto. Y de repente empezaron a dar vueltas en el fuego y todo. Traían tambores. Dijimos, batucada. Y dijimos, no, pues aquí se va a prender todo esto. Dije, y luego están solos, no hay nadie, nada más están ellos. Y los chido. payotes en el piso ahí comiéndolos. No, fíjate que no traía Sí, nada de estás eso. en Real de 14. Qué rico Real de 14. Entonces, no nos salgamos del tema. Perdón. No nos Entonces- salgamos, ya nos salimos del tema. Entonces, ahí nos dimos cuenta que eran una religión, bueno, no una religión como tal, se les conocen como sectas, pero Ok. estas adoraban a un tal Belmont. Era como de la naturaleza, algo así. Algo así. Es un ¿Belmont? Belmont, algo así. Belmont. Es como un demonio. Al Lo que final, decía. era un demonio. Porque es Baphomet. 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 Ese. Yo lo he oído, pero Sí. se llama Baphomet. Sí, ese. Entonces cuando lo presentan y empiezan a bailar y empiezan todo y nos dice, vénganse. Te lo presentaron a Sí, pues traían la figurilla. O sea, no salió el demonio como tal, güey. Sale una figurilla. Pero sale una figurilla. Y nosotros nos sacamos así como que, caray, como que esto no. Entonces empezamos a sentirnos medio raros y ya les empezamos a decir, no, pues ya nos vamos. No, quédense, vénganse. Pero la gente muy amable. Hasta eso yo no tengo ningún problema en decir que no eran amables o que estaban ya haciendo sangre. Nada de eso. O sea, estaban No bailando, mataron estaban gallinas. nada de eso. Ni Fue lo que personas. estuvimos. Pero realmente esa figura me incomodó mucho y a mis amigos. Y fue cuando dije, realmente pues esto ya no lleva nada. Ya me di cuenta que en la que estoy a gusto. Entonces quedaste ya en tu religión. Ya en la que estoy, entonces ¿Cuál por es eso en la era- que estás? En la católica. ¿Sigues en la católica? Claro que sí. Buscaste y caíste donde estabas. Sí. Ese Se escupitajo vale, que se echas para vale. arriba y te cae en la cara. Se ¿verdad? vale, Sí. se vale, se vale. No, y está bien porque tienes la manera de hacerlo. Hay muchas personas que nos quedamos en la misma, de que no queremos buscar y buscar y buscar. Y Y al después, final no encontramos y nada. después aprendí de un sacerdote Ajá. que me dijo, es que mucha gente se sale de esta religión porque no la conoce. Realmente conocerla como tal, ¿no? O Sí. sea, leer bien las Sí, escrituras. conocerla, saber, No nada saber, más decir que se para el padre y está saber por profesando. qué el jueves es cuando hacen los días festivos o por qué se les reza a los santos, Porque por el qué domingo, existen estos ¿verdad? santos, por qué el domingo de Ramos, por qué el viernes de crucifixión si no dan las cuentas de los 3 días. O sea, todo ese tipo de cosas Ok. te las enseñan ahí. Es como la Navidad, ¿no? También porque dicen que no nació el 24 de diciembre. No, fue porque que estuvo fue haciendo un carnero, frillazo algo y así, todo ¿no? eso. O sea, todo ese tipo de cosas te lo enseñan. El problema es que como tú nada más vas a misa de oyente, y ni siquiera de oyente porque ni siquiera Ah. escuchas, entonces Eder no esto... escucha nunca. No, la mayoría vamos a criticar, Sí, güey. Sí, entonces... Hasta el eso, padrecito no se escapa. entonces eso es lo que conlleva que mucha gente diga, no, pues realmente esto no me ayuda. Sí, sí te la compro. ¿Sabes cuál es el problema de la religión para mí? Ese es el detalle de que que la gente piensa que es algo que te quieren imponer.
ahorita diste un punto que es realmente conocerlo. Involucrarse, Entonces, si ya güey, no te ¿no? gusta, ya después de conocerlo, se vale. Exacto. Se vale. Pero si la gente no se involucra a conocer el tema. No puedes juzgar sino antes en investigar. Pero como ¿no? tú naces y ya te eres católico, bueno, soy católico y ya. O sea, y vas y cumples con las cosas, requisitos propios Los de la mínimos. religión, sí. De que yo una vez apadriné a un chavo de mi edad, porque nunca se había, ¿cómo se llama? Bautizado. Y ¿quién se me padrino? Pues órale, pues, pero nunca lo hizo por el hecho de que se tenía que casar, no porque realmente fuera católico. Por un requisito, mero requisito. Sí, es que ahí es Kevin, donde pero me radica el interesa problema. mucho, o sea, tienes este concepto de buscar religiones, de Es que, de que ¿qué te hallaste. cuento? Es que sabes Fui por qué se nos hace coordinador de extraño, güey. iglesia. ¿Cómo? Fui Fíjate. coordinador de una iglesia. Se nos hace extraño eso, ¿sabes por qué lo pregunta? Porque eres científico, de ciencias exactas, hablando de la geografía, hablando de religión. Es una robótica, es una combinación muy No, extraña. es que de hecho no es mala. De hecho, es una ciencia que siempre se ha visto así. Sir Isaac Newton era Sí, católico. era católico. Y de hecho, una de las informaciones que él buscaba era comprobar científicamente que Dios existe. Nunca lo logró. De hecho, lo logra, se puede decir que lo logra porque él siempre dice que sin la mano de Dios no existiría la gravedad. A ver, explícamelo. Sí. De hecho, por ejemplo, ese tipo de cuestiones. Perdón, ya nos salimos totalmente Pero del disculpen, tema, pero es un Ahorita programa siguen las en vivo preguntas, y espérense. se trata. Es por eso que existen varias contradicciones. Él buscaba la piedra filosofar, Como pero la de Harry también- Potter. Lo que se la dejé repetir. pero también buscaba la existencia de Dios con todos sus estudios. Una de ellas es que dice que si él no se hubiera dormido en ese árbol de manzana, esa manzana no hubiera caído en él y él no hubiera encontrado esa fórmula. Sí, que fue la historia de Lo su ve como un acto relatividad, divino. ¿no? Sí, ese tipo de cuestiones son las que llaman, como quien dicen, milagros, Que no es casualidad. que no son casualidades. Porque a una persona, siempre has escuchado ese dicho de cuando te toca, Ni aunque te quites. Y cuando no, te toca, ni aunque te pongas. O sea, no verlo Entonces- como casualidad, sino como causalidad, una Ujú. causalidad, ¿no? Entonces, esas son las situaciones por las cuales, de hecho, una de las cosas que hizo Newton fue decir que él estaba buscando también una profecía del fin del mundo. Y de hecho, él dice que para el año 2032 más o menos inicia el fin del mundo, pero no como lo marca la Biblia, sino una era de transformación de mentes. Sí, lo que está pasando hoy en estos días con el reggaetón, y sigo diciendo el reggaetón es una cochina. No hay programa que no diga Y lo eso. voy a seguir diciendo siempre, el reggaetón Por es eso una no cochina. tenemos seguidores, güey. Como los, ¿cómo se llaman los güeyes que dicen mis No, de hecho, también le digo a mis alumnos que eso no es música. Ok, Es que no es que sea mala, o sea, Entiendo el eso. reggaetón es un género, pero está muy violento el género. Pero está muy pues, misógino. ha habido muchísimas gentes videntes que han dicho el fin del mundo, el fin del mundo. Está Monividente. No, ¿cómo se ve que sí la siguen? no, esta que era Es rating, es rating. Rating, sí, que nos siga Monividente. Mamabanga, No, Mamagana no. Sí, o sea, era una Nana Calista se llama, güey. Esa es otra, güey. Ah, no, la chica. O sea, pero tú cómo dices que realmente él buscó ver cómo iba a iniciar el fin del mundo. Es que supuestamente él decía que él era un estudioso de la Biblia. Y de hecho él decía que en las páginas de la Biblia venía una fórmula matemática en donde te indicaba esa fecha. Encriptado. Sí. Y de hecho él busca en las páginas de los Salmos y del Apocalipsis para hacer la fórmula. Es como la de Código Da Vinci, por así decirlo. ¿no? Algo así. Y él busca la fórmula matemática, la encuentra y la dice, pero una de las descripciones dice, pero va a ser el momento de la iluminación de la humanidad. Pero sí se va a destruir muchas creencias que se tenían. Entonces ahí es donde entra. Y de Falsas hecho, religiones. ujú, entonces ahí es donde muchos teóricos es donde dicen, es que a lo mejor es cuando se va a aparecer Dios en persona. Que muchos dicen, es que a lo mejor la misma persona o entidad como Dios es un ser físico. Porque nosotros, por ejemplo, a nosotros nos tienen prohibido el crear vida.
Pero no sabemos si otra entidad inteligente la creó y esta tiene esa misma necesidad de tener esa capacidad de ayudarnos. Entonces, por eso se maneja en teología varias informaciones. Es que te digo, también estudias de teología. Cuando estuve trabajando también tuve esos estudios en la iglesia. Pinche pandemia, ahora sí le dio la mano. Él sí la aprovechó, pendejo. Sí. Mira, licenciado, o sea, veo que sí tienes conocimientos y todo, pero me gustaría todo esto abordarlo algo más, por así Redireccionado, ¿no? decirlo. Sí, esotérico. podríamos Exactamente. decirlo. Es un tema que de verdad lo podemos aprovechar. Y como tú tienes la experiencia, es lo que Y importa, sabe. ¿va? A mí se me hace que hasta Claro voy a, que sí. a revisar libros apócrifos. Ahí en el Pero Vaticano. sí. Me encantaría, pero están restringidos para ciertas personas. O sea, Ustedes, no, los, dice. ustedes los humanos no pueden. Yo tal vez sí, pero ustedes no. Bueno, voy a... Perdón, Regresando hacer al tema, aguafiestas, sí. pero voy a regresar un poquito. Ok. Ok. Por favor. Bueno, también supimos que estudiaste diseño digital Ujú. y algo así para la educación también digital. Sí, yo le digo a mis alumnos que estudié diseño para memes. Porque actualmente ya puedes estar vendiendo con un simple meme. Exactamente. Entonces ya Es no es una necesario. economía, ¿eh? Anteriormente tenías que estudiar programación, audio, control de sonido y todo eso. Marketing. Ahora con un simple meme puedes hacer todo eso. Exacto. Hacer una publicidad TikTok ya hace eficaz. todo. ¿va? Entonces, Hagámoste un meme, güey. A mí también, güey. ¿por qué? Sí, o sea, Sí. capaz de que con eso despega. Oye, de veras que nos haces un meme, por favor. bueno, claro que sí, los que necesiten. Pues ya, y de gratis, ¿eh? Ahora, Eh, la pregunta del millón. La pregunta del millón, que es la que interesa más. Ok, Reforma educativa. ¿Cómo te está yendo con la reforma educativa? ok. Con la antigua... No, la nueva, porque la antigua, ¿para qué? Es que todavía no entra en vigor la otra. La La del 92. Pero va a ser No. nomás para primeros grados, creo, ¿no? No, la nueva que va a entrar por la 4T. Bendito sea. Persínate cuando hables de eso, por favor. Sí. Ok, Cabecita de entonces algodón. la de ellos hay muchos paradigmas. ¿Tipo de incongruencias o...? No, de hecho el problema es que todavía no se sabe cómo van a abordar muchos temas. Entonces, ¿cómo se van a dividir todo el paquete educativo? Lamentablemente no nos han dado toda la información que necesitamos y eso nos deja en una incertidumbre. Pero ya le dieron la planilla, ¿no? Ya nos dieron la planilla, ya nos dijeron cuáles son los temas, ya nos dijeron las asignaturas que van a estar en primeros años. Por ejemplo, a mí me conviene porque geografía se va a ver en los 3 años, pero luego veo el error porque nada más son 2 sesiones. A la semana. ¿Sí? No, pues está acá. Entonces, Es 2 poco. sesiones a la semana no ves nada. Mira, precisamente ahorita que Simplemente- está aquí el profe Carlos y nos enseñaron nosotros sobre este nuevo plan y hablaban, sí, no, profe, hablaban sobre que las artes se van a hacer un lenguaje. Sí. Por eso estábamos nosotros acá todos sacados de onda de que yo no sé hablar inglés, yo no sé hablar español y cómo las artes, sí es un lenguaje te voy a decir una historia, rápida la historia. Fuimos a Italia, estaban unos rusos, estaban unos japoneses, unos sí. italianos. Entonces me dice un ruso, el cóndor pasa, me dice en español. Yo dije, no, pues está marihuano que está Fue una diciendo. paloma. Una paloma. Y empezamos a tocar entre él y yo la del cóndor pasa. Muévemela ahí, no, hijo. La del cóndor pasa. Y en eso se arriman todos los músicos, todos, japoneses, rusos, de todos empiezan a arrimar ahí. Y empiezan a tocar la del cóndor pasa. Sí es un lenguaje. ¿Por qué? Porque ese lenguaje ya nos incluyó y ya hicimos una conexión entre Sí, nosotros. sin saber comunicarse Exactamente. realmente con la lengua, pero por medio de un instrumento, de una Exactamente. canción, varios dialectos supieron interpretar una sola pieza. canción. Exacto. Que ese es lenguaje inclusivo. Pues ya valió madre. Eso sí. Eso sí es, Pues por eso eso le sí. estoy diciendo. ese sí es inclusivo, Eso sí exactamente. es. Esos- Es que no hay nada más hermoso que la música, que las artes, que unen a las personas. Exacto. Simplemente un baile puede provocar que varias personas hasta se pongan su estado de ánimo, lo cambien, porque te desestresa de todo. Por eso es importantísimo las artes. Como te digo, la geografía lo estudia y de hecho por eso tiene su propio componente cultural, porque se dedica única y exclusivamente a esa parte de conocerlo.
Nada de que hables con la E, porque pues, entonces, esa es la verdadera inclusión. Simplemente una persona ciega te puede escuchar muchísimo mejor, y para crear cosas con las manos es muy importante para ellos. Pero en cambio, si le metes, a mí lo que me brinca, por ejemplo, de la nueva reforma, es que vas a ver artes, sí, pero por ejemplo en secundaria la dirección te puede decidir, pero vas a ver artes de danza. Y el problema es que tienes puros niños que les gusta la música. Y, no, pues aquí hay artes de danza y bailas. O sea, no van a hacer varios talleres, sino va a ser ya directo. Entonces, esa es la problemática, que no le vas a dar apertura a los maestros a que decidan, sino que te vas a ir directo. Exactamente. Entonces, y de hecho ya está pasando. Hay muchos maestros o hay muchas secundarias que ya te están exigiendo que sea esto nada más. Yo quiero pintores. Y ahí van, puros pintores. No, yo quiero músicos. Otra vez. Yo quiero de puros bailes. Sí, entonces, y lamentablemente no puedes tener en secundaria un maestro que te domine todas las artes. Puede tener la teoría, sí, pero dominarlas por completo son muchísimas. Más para secundaria, ahorita que los niños están más absorbentes. O sea, ellos ya captan rápido las cosas y ya te quedas en un punto y dices, ya no puedo enseñar más, ya no sé más. Y el problema de la pandemia es que dejó niños hambrientos de educación. Exactamente. Entonces, en el momento que tú no le sepas algo, se va a aburrir, se va a distraer y te va a hacer desorden. Eso me gustó, niños hambrientos de la educación. Y de cultura también. Ese es el problema. Como están tan hambrientos, te absorben rápido el conocimiento. El problema es que tú como maestro estabas acostumbrado a... Y tienes una planeación que no puedes brincarla, porque si no empiezas con los problemas en la dirección. Entonces, ahí es donde uno tiene que ver eso. La pandemia, eso es lo que nos marcó. Niños que quieren las cosas más rápido. El problema es que si te adelantas con uno, dejas atrás a 3 o 4 y la educación te dice, sí, puedes tener 10, pero con uno que tengas rezagado es tu problema. Y ahí va el descuento y ahí va todo eso. Ahí es donde yo ya no estoy muy bien. Pero sí, la nueva reforma trae muchas cosas, muchas bondades. Yo no digo que no. El problema es que no saben, y todavía los maestros no sabemos cómo. Si en primera, para citar a un papá es un problemón, porque trabaja, porque no tiene tiempo, que por eso lo manda a la escuela, que pues, ¿para qué? Por eso es la guardería. Sí. Entonces, para citar a un papá es un problema. Ahora que él es el que va a estar involucrado directamente con la educación. Entonces, y te va a decir, no, sí está bien que le des esto. No, está mal, no quiero que le den esto. ¿Qué más hacemos? Pero hay que esperar. Mira, así se decía cuando vinieron los cambios de la reforma del 2008. 2008, perdón. No nos dejaron terminar. Se veía con buenas luces todo eso. 5 horas de geografía, artes creo que eran hasta 4, y luego eran todos los grados. Entonces se veía muy bonito. Y de repente llegó Peña Nieto y dice, no, espérense, vamos a cambiarlo de nuevo modelo educativo. Ahí vamos otra vez. Entonces nunca nos han dejado terminar un modelo. Yo digo, bueno, si es malo o es bueno, déjenoslo terminar. Déjenos 30 años con uno para saber si es bueno o no. Si funciona o no funciona. Es que si no le das una trascendencia de un niño de preescolar hasta que termine la universidad, no vas a saber si realmente es bueno. Realmente no lo sabes. Si es funcional. Luego se cambia los niños. Y luego ellos nada más ven sus intereses, no ven los de la educación realmente. Entonces a nosotros nos atan. Quieren nada más ignorantes, es lo único que quieren. Pues lamentablemente no lo pueden hacer porque los maestros no nos dejamos. Nosotros, por simple ética, nunca los vamos a dejar. Siempre les vamos a dar lo mejor de nosotros. Siempre va a ser nuestro mejor desempeño. El que un alumno hable y que te diga, gracias a usted soy quien soy, es lo mejor que te puede dar. Es el aliciente que te hace seguir. Entonces, realmente, educarlos, maleducarlos, no. Realmente trata uno de darles sus conocimientos. Obviamente, como todos, hay maestros buenos, maestros malos, policías buenos, policías malos, hay de todo. No podemos decir que todos somos los mejores o los peores, pero sí lo tratamos de hacer, lo intentamos de que no se queden con esa ignorancia.
Entonces eso es lo importante realmente de los planes educativos. A pesar de que sean buenos o malos, lo importante es que el alumno realmente aprenda y que tenga ese conocimiento. Y tiene para que ver su también vida. mucho por la formación del docente, porque también Sí. muchos docentes que nomás entran porque los metieron. Porque tengo sueño. Me está matando la última pregunta que le iba a A hacer. ver, por favor. No, es que ya la contesto. No, pero va, ¿qué, va, va. Pregúntale. ¿Qué mensaje podrías dar a los maestros y alumnos que te pueden estar viendo? Simplemente amen su profesión. Así como cuando recién entramos nosotros queríamos estar ahí. Yo lo digo sinceramente, tú los conoces. Siempre dije que quería ser maestro. Sí, siempre. Entonces, fue vocación la mía. Hay maestros que no entraron por vocación, pero les agradó después de un tiempo Sí, ya cuando dar ganaron la clases. plaza. Ya cuando vieron el dinero. ¿verdad? De hecho, muchos no. Bueno, De hecho, los agradecimientos son los que te empiezan a doblar. a mover. Sí, y empiezan y dices, no, pues ahora le voy a echar más ganas y voy a seguir. Entonces, a pesar de que somos de los más mal pagados, de los que nos llevamos el trabajo a casa, Exacto. de que, Y es una friega los muchachos de secundaria, mucha friega. pues sí, tienen su reto. Pero te digo, el problema es que es de los pocos trabajos, por ejemplo, en una fábrica automotriz, que aquí en Aguascalientes abundan, tu trabajo termina a las 7 de la noche y ya no te llevas trabajo a casa. El del docente no. El del docente termina a las 8 o 10 de la noche y todavía tienes que llevarte trabajos, tareas, qué vas a hacer para la siguiente clase, dinámicas. Y si en ese momento el director se le ocurrió, quiero que me hagas una información sobre cada uno de los alumnos, de quiénes están aprendiendo, eso no lo haces en clase, porque no tienes ese tiempo. Tienes que hacerlo fuera de tu horario laboral, que no te lo pagan, Exactamente. y tienes que trabajar todo eso. Y después lo llevas y resulta que lo tienes que llevar. Y si está bien, no hay ningún problema, hazme otro. Y así Maquillado. sucesivamente. Maquillado. Pero no lo pagan. La misma paga. La misma paga. Supuestamente el docente debe de trabajar 42 horas cuando ya tiene todas sus horas. Lamentablemente un docente que tiene 10 horas mínimo te va a trabajar los 7 días de la semana. Así aunque tengas 10 horas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es lo que te demanda el trabajo. Tu trabajo no La es... demanda, precisamente eso Tu es. trabajo no termina dentro del aula. Es más, si tú te encuentras a un maestro en un centro comercial, el maestro debe de volver a ponerse su disfraz de maestro, porque no deja de serlo. No puedes ir en chanclas, no puedes, porque si no ya después también. Sí vas a ir, Sí, Sí, pero- porque pero, o sea, porque se te va encuentran a captar, pero en ese Exacto. momento le tienes que hablar con el mismo respeto, con lo mismo, Exacto. sin decir groserías, nada de todo eso se lo tienes otra vez, tienes que volver. Así te ven chanclas en short y hasta ellos mismos dicen, es que no parecía el maestro. Exacto. Entonces, tienes que volver, tienes que ser los 7 días de la semana eres maestro. Aquí no hay día de descanso. Un día nos toca. Una vocación muy noble y muy demandante. Sí, entonces, Pues qué bueno, Kevin, pues te agradecemos que estuvieras acá con nosotros, profe. estoy a sus órdenes, ya Ojalá sabes. y se repita esto de que estamos hablando de la. No, pues nada. Vamos, Sí, nos invítame. desviamos, pero sí, Pero ese estuvo tema también está interesante, bueno. ¿no? Sí, Ok, sí me no hay gustaría. ningún problema. Bueno, entonces, saben. como siempre decimos al final de todos nuestros programas, es si te acuerdas de lo que te dije al principio. Claro Lo que, que le dije, lo que hiciste decir a todos los niños que si no, no los Ah, pasaban. exactamente, los Sí, niños. es cierto. Entonces decimos todos, De tu tu agua, arte, a mi de tu arte, a mi arte, mejor con aguas con tu arte. Gracias. Muchas Adiós. gracias a todos, nos seguimos viendo. Nos esperamos la próxima semana.